Mercedes Moya, soy jefa de trabajo de la Cátedra de Derecho Internacional Público de la Integración. Por suerte hemos vuelto a retomar las clases. Bueno, en este caso nos toca de manera online, pero bueno, nosotros hacía 2 años, ya tienen que haber, por ahí a lo mejor lo tienen que haber comentado los otros profesores, hace 2 años que estábamos sin dar clases porque necesitábamos que hubieran alumnos que llegaran a 5.º año, que es en el caso de ustedes, lo cual para la explicación de esta materia es muy bueno porque, bueno, se requiere ciertos conocimientos como para que sea más fácil comprender la materia de manera más rápida. En realidad este fue un pedido expreso de la cátedra a la facultad y estamos muy contentos de que se nos haya escuchado y se nos haya dado la posibilidad de dictar clases a alumnos que ya se encuentran más avanzados en la carrera. Y también sé que hay otros alumnos que están por rendir, así que bueno, les digo que aprovechen estas clases que tienen la posibilidad de ver para aplicarlo, para que les sirva de guía justamente a la hora de estar estudiando la materia, independientemente de las clases de consulta, que conmigo la tienen los días lunes a las 19:30. Ya creo que les envié el link, que va a ser un link permanente, con la cual todo aquel que quiera hacer alguna consulta puede ingresar los lunes a las 19:30. Bueno, dentro de las unidades que a mí me toca hablar de la unidad 2, que es la unidad de las fuentes del derecho internacional público, como bibliografía para estudiar dicha fuente. Nosotros tenemos varios libros de cabecera. Obviamente que ustedes tienen que ver qué es lo que pueden conseguir. Siempre yo les recomiendo que traten de conseguir la bibliografía más actualizada posible. Sé que no es fácil, pero bueno, en biblioteca hay algunos libros. También sé que, bueno, entre ustedes se pasan material. Y para estudiar esta unidad, yo les recomiendo, bueno, Jalaxum Moya Domínguez, el tratado, no el manual, porque el tratado es mucho más completo. Pastor Ridrejo también les sirve para esta unidad, y en este caso yo utilicé Lecciones de Derecho Internacional Público de Silvina González Napolitano, se los voy a mostrar. Si ustedes lo pudieran conseguir sería bárbaro. Que es un libro muy actualizado sobre derecho internacional público, tiene varios temas que nosotros hemos agregado al programa. Bueno, ustedes deben saber que estrenamos programa nuevo, lo cual nos pone muy contentos también porque nos permitió actualizar la materia. Ustedes saben que esta es una materia muy dinámica, está en permanente cambio. Hoy hay temas que son importantes y mañana probablemente son tapados por otros temas nuevos dentro de lo que sería el diferente contexto internacional o dentro de las fluctuaciones políticas en la comunidad internacional. Entonces, bueno, es necesario tener un programa actualizado y más acorde a las situaciones o a los tiempos actuales. Dentro de, entonces, como ya les dije, a mí me toca hablar de la unidad 2, de las fuentes del derecho. Tenemos una primera parte que habla específicamente de fuentes del derecho y tenemos una segunda parte que habla de una de las fuentes del derecho, que es la fuente más importante o la fuente por excelencia dentro del derecho internacional público, que son los tratados. Para el estudio de los tratados, yo les recomiendo que lo estudien de las convenciones de Viena, que es a donde lo van a poder ver con mayor detenimiento. Y más allá de que se guíen obviamente por lo que yo les diga en estas clases, en esta clase en realidad, que habla de la unidad 2. Bueno, si nosotros nos referimos a fuentes del derecho, tenemos que ver que las normas jurídicas se crean y se expresan a través de diferentes medios o determinados medios como tratados, costumbres. En el caso de las leyes internas o de las normas jurídicas internas se crean a través de leyes justamente, de constituciones. A todos estos medios de creación de normas se los denomina fuentes del derecho o fuentes jurídicas. La palabra, cuando hablamos de fuentes, tenemos que referirnos a fuentes materiales y a fuentes formales. Las fuentes materiales son aquellos motivos por los cuales fue necesario la creación de una norma o la creación de un tratado. Si nos vamos ya específicamente al derecho internacional público, la creación de un determinado tratado, como puede ser motivaciones sociales,
políticas, culturales que hacen o que dan nacimiento a la necesidad de celebrar un tratado sobre un determinado tema. Y después tenemos las fuentes formales, que son los medios o los procesos de creación del derecho, como puede ser el medio o el proceso de creación de un determinado tratado, que es justamente lo que vamos a ver en esta unidad. Respecto a la jerarquía de las fuentes, no, o sea, tenemos que preguntarnos, ¿existe una jerarquía entre las fuentes? ¿Hay fuentes más importantes que otras en el derecho internacional público? Para eso nos tenemos que remitir al artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia, que este es un artículo que ya venía del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia. La Corte Permanente de Justicia fue creada junto con la Sociedad de las Naciones, y es uno de los órganos que subsistió luego de la extinción de la Sociedad de las Naciones junto con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, este artículo fue heredado justamente de aquella corte y se mantuvo en la Corte Internacional de Justicia, que es un órgano dentro de la ONU. La prioridad, lógicamente, la van a tener los tratados, que ya que es una norma especial entre partes, porque se aplica específicamente a las partes a las cuales se dirige ese tratado o que convinieron o que firmaron ese tratado, sea obviamente un multilateral o un tratado bilateral, ya vamos a ver enseguida qué consiste. Y luego ahora seguiría la costumbre, que sería menos especial porque la costumbre puede regir a muchas partes, o sea, no necesariamente rige a aquellas partes que la firman, sino a aquellas, digamos, la costumbre no, bueno, no se firma, pero digamos es una norma más general que lo que puede ser un tratado específico. Y luego ya tenemos los principios generales del derecho. Cuando nos referimos al artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia, él mismo dice que la Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional, las controversias le serán sometidas de bien y deberá aplicar, es decir, las controversias que le sean sometidas a la Corte Internacional de Justicia, deberá aplicar en primer lugar, las convenciones internacionales, sean generales o específicas, que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes, es decir, los tratados que expresamente los estados litigantes han firmado. En segundo lugar, la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. En tercer lugar, los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Después, las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de las reglas del derecho. Y aclara este artículo 38 que la presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio por la equidad, si es que las partes así lo convienen. Entonces vemos de la lectura de este artículo 38 que la Corte distingue tres fuentes principales: los tratados, las costumbres y los principios generales del derecho, y dos fuentes auxiliares, que son la jurisprudencia y la doctrina. Se discute si esta enumeración es taxativa, es decir, se discute si esta enumeración que establece el artículo 38 es taxativa, o sea, implica que solamente la Corte Internacional de Justicia puede decidir en base a esta enumeración y que no puede decidir en base a ninguna otra fuente que no esté incluida en este artículo 38, como puede ser, por ejemplo, las resoluciones de organismos internacionales, o sea, las resoluciones, por ejemplo, de la Asamblea General, las resoluciones de organismos especializados sobre un determinado tema, no está incluido en este artículo 38. Y la discusión es, si no están incluidos, ¿puede la Corte Internacional de Justicia, para dictar una sentencia, fundarse o apoyar su tesitura o su sentencia en resoluciones generales o resoluciones de los organismos internacionales? Bueno, hay autores que entienden que la enumeración es taxativa porque el artículo 38 dice deberá aplicar, y hay otros autores que entienden que no es taxativa esta enumeración porque, en definitiva, las resoluciones de los organismos internacionales, como por ejemplo una resolución del Consejo de Seguridad, que además es obligatoria para los estados, tiene su génesis o su fuente material en un tratado que es la Carta de la ONU, que establece justamente la obligatoriedad
de dicha resolución. Es decir, la génesis de las resoluciones de los organismos internacionales son generalmente, o parte generalmente de estas fuentes enumeradas en el artículo 38 como un tratado, como una costumbre. Entonces, no es taxativo y podría la Corte Internacional de Justicia, en sus sentencias, recurrir a otro tipo de fuentes. O también se discute respecto de los actos unilaterales de los estados, es decir, si un acto unilateral de un estado puede ser tomado como apoyo para el dictado de una sentencia. Bueno, yo voy a compartir una serie de fallos en el aula virtual para que ustedes puedan buscar, los lean y de esa manera aprendan cuál ha sido o vayan estudiando o viendo cuál ha sido la postura de la Corte Internacional de Justicia con respecto a determinadas fuentes. En este caso, justamente de los actos unilaterales del Estado, tenemos el caso de los ensayos nucleares. Respecto de la obligatoriedad de la aplicación de este artículo en cuanto a la competencia de la Corte, este artículo está establecido cuando se fija o se establece para la competencia contenciosa de la Corte, es decir, cuando la Corte tiene que dictar una sentencia sobre un caso que le han llevado a las partes. La Corte Internacional de Justicia tiene doble competencia, tiene una competencia jurisdiccional y una competencia consultiva, es decir, emite sentencias o emite opiniones consultivas. Las opiniones consultivas son aquellas que le llevan a alguno de los órganos de la ONU para que la Corte se exprese sobre algún punto que de algún, digamos, del tratado o de la carta que tenga que resolver, es decir, que tenga que expedirse, pero es una cuestión netamente de derecho, como por ejemplo lo fue la opinión consultiva, o lo es la opinión consultiva del caso Folke Bernardot, que bueno, ya lo van a ver a lo largo de la materia, la importancia que tiene dicho caso. Pero como está establecido el artículo 38 dentro de lo que sería la competencia contenciosa, hay algunos autores que se preguntan si solamente debe aplicarse la contenciosa o si también puede aplicarse estas fuentes a las opiniones consultivas. Entiende la mayoría que si bien se refiere a la contenciosa, ello no obsta a que justamente al momento de emitir una opinión consultiva la Corte pueda fundamentar su decisión o su opinión en las fuentes establecidas en el artículo 38, como por ejemplo la costumbre. Esta norma no es imperativa para todos los sujetos del derecho internacional, es decir, este artículo 38 es solamente aplicable para la Corte Internacional de Justicia. Es decir, los otros sujetos del derecho internacional, ya sean los estados o los órganos, los organismos, pueden aplicar otras fuentes. No necesariamente tienen que guiarse por lo que establece el artículo 38. Por ejemplo, el CIADI establece que al momento de resolver las controversias que las partes les llevan, a su conocimiento, va a decidir de acuerdo con las normas del derecho que acordaron las partes. Es decir, son las partes las que van a decidir qué normas se van a aplicar, si se van a aplicar tales tratados, si se van a aplicar tal costumbre. Es decir, no tienen la obligación es decir, los demás sujetos no tienen la obligación de seguir este artículo 38, aunque también hay que decir que digamos, la Corte Internacional de Justicia se verifica que tampoco tiene la obligación de seguir, como ya dije antes, estrictamente la aplicación de este artículo, sino que también puede apoyarse en otras fuentes al momento de resolver una determinada cuestión. Respecto de las fuentes del derecho internacional, respecto de las fuentes, tenemos que hablar que hay fuentes principales y fuentes auxiliares. Dentro de las fuentes principales, que son aquellas fuentes que te dije que son creadoras del derecho internacional, tenemos las enumeradas por el artículo 38,
Y después tenemos las auxiliares que no son creadoras del derecho internacional, pero sí contribuyen a su creación, o sea, no son creadoras, pero sí pueden ser o coayudar, digamos, a la creación del derecho, que son la jurisprudencia y la doctrina. El artículo 38 habla de decisiones judiciales, sin mencionar a los laudos arbitrales. Entonces, la pregunta es, cuando la Corte habla de decisiones judiciales, ¿solamente puede aplicarse sentencias o también se pueden referir a laudos arbitrales o, por ejemplo, a resoluciones de órganos de contralor de ciertos organismos, de ciertos tratados de derechos humanos, como puede ser el Comité contra la Tortura? Ha entendido la doctrina que cuando se habla de jurisprudencia en derecho internacional no podemos limitarnos solamente a una sentencia judicial, sino que también se pueden aplicar los fallos de los laudos arbitrales y también este otro tipo de fallos o otro tipo de guías, como son las resoluciones, por ejemplo, de un comité contra la tortura en ese determinado tema. Hay que tener en cuenta que los fallos judiciales son obligatorios para las partes en esa determinada controversia. No rigen para el futuro, pero sin embargo, sí pueden servir de precedentes. Es decir, un tribunal puede citar fallos anteriores en apoyo a su postura. No puede fundar esa sentencia únicamente en un fallo anterior o en un precedente jurisdiccional, pero sí puede citarlos para apoyar su postura o para apoyar su tesitura o para darle mayor fundamento a su sentencia. En todo caso, los precedentes tienen fuerza persuasiva al resolver casos futuros y pueden influir incluso en el entendimiento y en el estudio del derecho internacional público. Acá yo les voy a dejar otro fallo de la Corte Internacional de Justicia que habla específicamente sobre el peso de las opiniones consultivas como jurisprudencia, es decir, como el peso de la opinión consultiva de la Corte. Acuérdense que yo les hablé de que tiene una competencia doble, y es el fallo de la opinión consultiva sobre la construcción de un muro en el territorio palestino. Entonces, si bien sirven los precedentes, sirven para guiar, digamos, una determinada postura o una determinada sentencia, nada opta a que los jueces cambien de opinión respecto a un determinado caso y no sigan una postura anterior, obviamente siempre y cuando eso esté fundado. Pero sin embargo, en general se trata de mantener o de seguir una misma línea dentro de los precedentes anteriores para también otorgar una seguridad jurídica. Respecto a la doctrina, no hay mucho que agregar de la doctrina, tiene mucho menor peso que la jurisprudencia, es también auxiliar de fuentes. Y respecto a la doctrina les voy a dejar otro caso que es el caso Lotus de la Corte Internacional de Justicia, también para que lo lean y complementen complementen justamente esta unidad.